Muy buenos días, mis hermanos. Los invito a que se puedan colocar sobre sus pies. A los que están en sus casas también puedan conectarse con nosotros. Y me puedan acompañar al libro de los Salmos, al Salmo 105. Vamos a leer una porción de este Salmos. Salmos 105, del versículo 1 al versículo 4. El Señor en esta mañana nos habla y nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. En esta mañana vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a alabar su nombre, vamos a levantar su nombre, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es el único digno de alabanza y de adoración. Vamos a cantarle a Él. En esta mañana, Señor.
Aleluya, Señor. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Hoy es un día especial. Un día especial. Es un día especial porque ya podemos, en este momento de pandemia, podemos reunirnos aquí, en este templo, en este sitio, y los que están allá en sus casas, reunidos en un solo cuerpo. Acompáñenme primero al libro de Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20, 21. Amén. Dice la palabra de Dios: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En este pasaje vemos cómo Pablo da unas indicaciones a quiénes, a la iglesia. Y él está comparando unos instrumentos. Esos instrumentos sencillamente somos nosotros. Hay unos de barro, hay unos de madera y otros de oro. Todos sirven para lo mismo, pero la palabra clave aquí es honra. Esa honra viene de la raíz griega timé, que significa valor. Entonces Dios da ese valor a las personas que acompañan, que ayudan, que están en comunión en una iglesia. No es solamente estar aquí, sentarnos, chao, adiós, y nos fuimos, escuchamos la palabra y listo. Es comprometernos, es estar pendientes de la iglesia, es estar en comunión como hermanos. Y ahí es donde Pablo le da esa exhortación aquí a Timoteo y a la iglesia. Y dice que son para honra. Entonces, Dios hace que nosotros estemos aquí por su gloria, por su gracia. Pero no es solamente estar aquí sentados, es hacer cosas más allá. Y por eso debemos hacerlo. Sabemos y entendemos que en estos momentos de pandemia es muy complejo estar reuniéndonos en un sitio directo por la situación. Pero también es bonito como hicieron o como se están haciendo, nos estamos reuniendo por medio de las redes sociales. Hicieron el sábado, si no me equivoco, hicieron el Día de las Madres. ¿Así es? Ok. ¿Cómo? Ayer, sí, correcto. Entonces, y todo eso es muy, muy bonito porque eso es comunión. Pablo también dice, recuerden que somos un solo cuerpo, que cada cuerpo tiene algo diferente, los ojos, la mano, los dedos, pero cada uno sirve para algo. Así es que debemos estar aquí nosotros en la iglesia. En estos momentos, bienvenidos todos, gracias. Todos hacemos un esfuerzo por venir, estar aquí. Esto no es por nosotros, esto es para la gloria de Dios. Dios nos trajo, así que vamos a poner todo el empeño, todo el oído, toda nuestra mente dedicado a Él. Y primero que todo vamos a hacer nuestra forma de orar para que Dios nos elimine los pecados. Entonces acompáñenme al libro de Hechos, al libro de Hechos, al libro de Hechos 3, versículo 19.
Amén. Dice su palabra. Así que, ¿qué palabra viene? ¿Qué palabra viene? Y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Arrepentíos es una palabra que es bastante fuerte. A veces nosotros decimos, no, me arrepiento de no haber salido y comido por fuera. Eso es algo circunstancial. Eso es algo que podemos cualquier día hacerlo. Pero arrepentirse al Señor es algo circunstancial. ¿Es algo que nos podemos hacer y nos damos el lujo? No. Arrepentidos es que viene de adentro. Algo que te duele y ya que tú no lo vas a volver a hacer. Algo que tú hiciste en omisión o haciendo lo que es lo que a veces nos pasa, sabiendo que eso no es agradable a Dios y lo hacemos. Pero cuando lo hacemos hay algo interno que nos dice, hey, estás equivocado, vamos a devolvernos, arrepentirnos y hacemos. Ese es el arrepentimiento real, es no volver a hacer las cosas que hemos hecho. Somos criaturas nuevas en Cristo, hagamos lo que Dios nos diga en su voluntad. Así que ahí sentados en sus puestos y en sus casas, vamos a bajar la cabeza y oremos a Dios y pidámosle perdón por los pecados. Señor grande y Dios, poderoso eres, Padre bueno, sabemos que estamos aquí por tu gracia, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Estamos congregándonos como un pueblo, como una nación, solamente por ti, sea aquí en un sitio o en nuestras casas, donde estemos, Señor, estamos allí dedicando en este momento para ti, porque así tú lo colocaste, Señor. Este es tu día. Esta es tu forma de que nosotros te agradezcamos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, pero ante todo te pedimos perdón, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, porque te hemos no agradado haciendo cosas, Señor. Y nos justificamos sencillamente y decimos que es nuestra naturaleza humana y dejamos eso a un lado. Pero tú sabes, Señor, y tú tienes paciencia, como dice tu palabra, porque somos así. Ayúdanos a entender, comprender, a analizar, Señor, y llevar a nuestros corazones esa palabra, y que todos los días, como dice tu palabra, sé santo como yo soy santo, hacer esa santidad, Señor, que tú nos has dado, que podemos hacerlo, Señor, pero solamente contigo. Nuestro estado, nuestra forma, nuestras fuerzas nunca van a poder, Señor, pero gracias a Cristo, Señor, aquel que vino, aquel que se humilló, aquel que fue golpeado, Señor, aquel que fue abucheado, aquel que derramó su sangre en esa cruz, Señor, aquel a cual tú te separaste en un momento dado por llevar nuestros pecados, aquel que murió, Señor, desgarrándose allá en esa cruz. Pero tú, y solo tú, Señor, pudiste darle la resurrección, Señor, y la muerte no lo tocó más. Lo colocaste a tu derecha, Señor, y por medio de él nos ves santos, nos justificas, Señor. Gracias por esa obra tan misericordiosa que solamente tú has podido hacerlo. Gracias por este tiempo. Te pedimos mucho, Señor, por las personas que en estos momentos están infectados de la COVID. Sabemos que esto ha sido muy fuerte, producto del mismo hombre, Señor, de querer hacer las cosas y manipular la naturaleza, Señor. Sabemos todo eso, pero ayúdanos a comprender, Señor, que solamente en ti tenemos esa vida eterna, Señor. Aquí estamos a un paso solamente. Dice Santiago que es la vida, es como una neblina que va y luego se disipa, Señor. Y así debemos entenderlos. Por eso debemos vivir cada día en ti, Señor, para que tú nos des esa fortaleza siempre. Te agradecemos, Señor, en ti, Jesucristo, todo. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a leer el antifonal que hoy está en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 60,
capítulo 60, del 1 al 12. Entonces, vamos a leer, yo voy a leer del 1 al 6 y ustedes los siguientes. Ok. Dice: tú, Dios, tú nos has desechado, nos quebraste, te has airado. Vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus fracturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Nos has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Efraín es la fortaleza de mi cabeza, es mi legislador. Amén. Seguimos alabando a Dios con nuestros cánticos. Nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. No podemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que a la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. No podemos solo por la fe en Él, vivir
por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Damos gracias al Señor porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es don, eso no es de nosotros, sino que es don de Dios. Amén. Seguimos cantándolo a nuestro Señor. En el libro de Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar de esa gracia inmensa, infinita de nuestro Señor para con nosotros. Su gracia es mayor que nuestra multitud de pecados. Amén. Mis pecados decide olvidar, lanzarlos al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracias mayor, misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas
faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tu gracia es mayor a nuestras faltas, porque nos amaste primero y porque hoy tu gracia nos tiene aquí reunidos en tu nombre. Gracias, oh Dios, por esa obra completa, Cristo Jesús en ese madero, porque pagó el precio de nuestra deuda con su sangre, con su vida. Y hoy tenemos entrada a ti, Padre Celestial. En esta mañana te damos gracias, te cantamos y glorificamos tu nombre, porque es por tu preciosa gracia que hoy podemos estar en pie delante de ti, Señor. En esta mañana te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos que nos ayudes en medio de nuestro diario vivir a meditar siempre en tu palabra, estar siempre conectados con la oración y caminando conforme tú, Señor, nos mandas en tu palabra. En esta hora te pedimos que nos des entendimiento, que nuestro corazón esté abierto para escuchar tu hermosa palabra, que es viva, que es eficaz y que nos alimenta, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la vida del pastor que hoy tú has escogido para que sea el que dé tu mensaje, Señor. En esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia al libro de Marcos, capítulo 12. Libro de Marcos, capítulo 12, versículo del 41 en adelante. Libro de Marcos, capítulo 12, 41 en adelante. Dice la palabra así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor nos llama a nosotros a ofrendar y a hacerlo con un corazón agradecido, no buscando algún favor, dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y nos está haciendo esta invitación esta mañana, y los invito a todos, tanto los que nos están viendo por los medios, como los que estamos aquí, a ofrendar y dar gracias al Señor de corazón. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo que nos da, que nos permite adorarle con nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, en este servicio. Te damos gracias, Dios, porque
Estamos agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu sustento diario, porque nos cuidas, Señor, porque permites que estemos con nuestros familiares, porque permites, Señor, el alimento diario en nuestras vidas, porque nos permites un empleo, Señor, y también porque en situaciones difíciles donde no tenemos empleo, tú nos suples, Señor. Padre, te damos gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte para la lectura del texto de la predicación a que nos vayamos al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a ir a un versículo. Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Invitamos esta mañana al pastor Rafael Roa, quien nos va a dirigir con la predicación de la palabra. Muy buenos días. Muy contento, agradecido con Dios por todas estas situaciones que han pasado y que podemos hoy estar ya, aunque un grupo pequeño, con la seguridad y la esperanza de que vamos a estar todos unidos nuevamente. Doy muchísimas gracias al Señor. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él el que disponga nuestra mente, nuestros corazones para estas palabras que Él ha puesto en este día. Oremos, hermanos, pidiéndole a Dios la dirección. Señor, Santísimo Padre Celestial, sabemos, Señor, que Tú estás aquí, Señor, que Tú estás con nosotros, Señor, porque estamos aquí, Señor, por Tu santa voluntad, Padre. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos dispongas, que nuestro corazón, Señor, sea abierto, nuestra mente clara, Señor, para recibir Tu santa palabra, Señor. Y que esta palabra podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, y ser ejemplo ante el mundo. Gracias te damos, Señor, por esto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, Señor, y por dirigirnos, Padre. Te alabamos, te honramos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos viviendo una época en el mundo de protestas por cambios. Todos, y son muchísimas personas que quieren un cambio, pero ¿qué cambio buscan? ¿Cuál es el cambio que están buscando la gente? Están buscando cambio en los gobiernos, están buscando cambio en el otro, en el corazón de los demás. Nos hemos olvidado, y ese es el actual problema que estamos viviendo, que no es ningún problema, es que Dios nos está mostrando la situación que estamos viviendo. Dios quiere que nos demos cuenta, que nos pongamos a pensar y a reflexionar ante todas estas situaciones que hay, esta pandemia, estos protestas y todas estas cosas. El problema es que nos hemos estado alejando de Dios. Y Dios, nuestro Señor, en su infinita misericordia, en ese amor que Él tiene para con nosotros, todavía, en su paciencia, nos llama
nos muestra, Él nos hace ver la situación, quiere que nosotros le busquemos. Hay algo de lo cual nos hemos olvidado en la palabra de Dios. Cuando Jesús, hablando con Nicodemo, le dice muy claramente, ¿verdad? Dice, de cierto, es decir, Jesús, Dios, aclarando en esa forma al hombre. ¿Ah? ¿Cómo le está advirtiendo? Y es para nosotros también esa advertencia. Es para todos, está en la palabra. De cierto, de cierto. ¿Y por qué inventamos otras cosas? ¿Por qué decimos que tú vas a ver el reino de los cielos? Porque tú fuiste bautizado. Porque tú hiciste una oración de gracia, de aceptación a Cristo. ¿Por qué inventamos que porque yo soy más bueno que el otro? ¿Verdad? Hacemos comparaciones con las personas. Dios no dice eso. Dios dice que si no hay un cambio, pero es que el cambio es puesto por Él, por el Espíritu Santo en nosotros. Este es el verdadero cambio que tenemos en el cual nosotros tenemos que estar entregados a estas cosas. Este cambio en nosotros es producido únicamente por el Espíritu Santo. Es de Dios la obra. Y que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, hay un cambio total. Yo quiero que vamos a manejar esta parte y que nosotros estemos muy pendientes a ver si verdaderamente se ha producido ese cambio en nosotros. Hoy en día, otra de las cosas que están pasando por la cual se están dando todos estos casos es que hemos sido engañados. Muchas iglesias engañan para un beneficio personal, para manejar las cosas. No nos hablan del verdadero evangelio. En las iglesias hoy en día no se escucha del arrepentimiento verdadero, ¿verdad? De que tenemos que convertirnos, de que tenemos que entregarnos totalmente. Ya no se habla de nada de eso. Es más, ya no existe el infierno. No, todo, y que Dios es bueno. De eso es que se habla. Se habla de la gracia. Nada más. Hay que hablar del evangelio, de la palabra. La palabra de Dios todavía y para siempre está vigente. Hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios se encuentra señalado esta expresión de cambios de distintas maneras. Por ejemplo, los que pueden acompañarme en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dice Dios, hablándole a Ezequiel para comunicarle lo que Él va a hacer con nosotros, con ese pueblo escogido. Dice, y les daré un corazón. Tengan en cuenta que hay allí una coma, ¿verdad? Dice, y les daré un corazón
y dice, y quitaré el corazón de en medio de su carne, y hay otra pausa, que es una coma, y les dice, y les daré un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. Por tanto, todos los que son hijos de Dios, los que son nacidos de nuevo, tienen un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un nuevo temperamento y una disposición nueva. Nosotros somos nuevas criaturas. Por eso actuamos a partir de nuevos principios. Andamos según reglas que apuntan, se puede decir, a objetivos nuevos. ¿Para qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto con su pueblo? En el versículo 21 nos dice, en el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Está hablando de ese cambio que Dios va a hacer en nosotros como sus hijos. El apóstol Juan también se refiere a la regeneración con las expresiones nacido de Dios, nacido de nuevo, nacido del Espíritu. También habla sobre esto refiriéndose a ese cambio también como pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo designa al creyente como una nueva criatura. Él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habla del nuevo nacimiento como el despojo, cuando nos despojamos de toda esta inmundicia. Ya esto pasó. Hermano, pero hace unos años que yo le conocí, esa no era su actuación. Usted fue, usted lo ha dicho, hermano, usted fue. Hoy soy nueva criatura, porque he nacido de nuevo, porque Dios, el Espíritu Santo, ha hecho esa obra en mí. Ha despojado todas esas inmundicias del pecado, en todo eso que nosotros no hacíamos alarde de esa situación, para traernos, para darnos una naturaleza divina en relación con Dios. Nos damos cuenta que todas estas expresiones tienen el mismo significado. Describen un cambio radical en el corazón y en la naturaleza del creyente. Hay una transformación completa del hombre interior. Sí, porque va a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, no hay cabida al pecado. Hay muchas personas que tienen confusión en esta parte. El enemigo nos tienta. Sí, nos busca para llevarnos a pecar. Tiene sus artimañas, pero dentro no puede entrar el enemigo. Dentro de nosotros no, porque el Espíritu Santo vive en mí. Él tiene que buscarse sus artimañas.
Pero si el Espíritu Santo está en mí, Él me fortalece. Y Él es que me lleva a la oración para evitar esa tentación. Entonces, andamos preparados todo el tiempo. Esa debe ser nuestra actitud. Y así es que nosotros actuamos como cristianos. Como les decía, muchas iglesias en estos tiempos no logran confrontar al individuo con la realidad de sus pecados. E incluso estamos refiriéndonos también a algunas iglesias que son legalistas, se puede decir, es decir, conservadoras al máximo. Y están llenas de personas que dicen que son nacidas de nuevo, pero viven como paganos. Hermanos, nadie cuestiona a una persona que dice haber nacido de nuevo, que es cristiana, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo inconsecuente que puede ser su estilo de vida con la palabra de Dios. Es decir, que están viviendo para el mundo y no con el mundo. Muchas personas que dicen ser cristianas están tan preparadas para ir al cielo como el pájaro está preparado para nadar bajo las aguas del mar. Casi lo mismo. Podemos hacer más o menos así como que un análisis de eso. Eso es la situación, eso es lo que se está viviendo, alejándonos de Dios, de su palabra, y queremos buscar la solución en otras partes. Hemos visto, porque lo he visto en bastante, nos preocupamos más por la salud del cuerpo. Es decir, parece que vamos a vivir eternamente aquí en este mundo y no nos preocupa cómo va a partir esa persona. No hacemos énfasis ahí, donde va a vivir eternamente. Y eso está pasando en muchas partes. Estamos viviendo en esa forma. Hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesús a Nicodemo en esa conversación son solemnes. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el mundo, desde que Jesús dijo estas palabras, ha experimentado muchísimos cambios, pero la palabra de Dios permanece inalterable. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin regeneración no hay salvación. El nacimiento, el renacimiento, la nueva vida es el comienzo de la vida. Parece algo paradójico. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Porque hemos estado viviendo equivocadamente, hermanos, desorientados, con poco sentido por nuestro primer nacimiento. En nuestro primer nacimiento, cuando nacimos, cuando nosotros llegamos al mundo, somos corruptos. Ese bebé, ese niño,
ya está marcado, ¿verdad? Trae el gen del pecado. Somos formados en el pecado. Por tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. Ahora, tengamos en cuenta una cosa: este cambio no ha sido experimentado por todos los creyentes en un mismo tiempo. Por ejemplo, para algunos tuvo lugar en la infancia. Desde pequeños tuvieron ese cambio. Incluso desde el vientre de su madre fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo con Jeremías y con Juan el Bautista. Otros experimentan la obra de la regeneración desde la edad madura o en su juventud. Es obra del Espíritu Santo. Y estos comienzos son secretos. No podemos verlo. A esto es lo que nuestro Señor Jesús quería dar a entender cuando dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo el que es nacido de espíritu. Pero este cambio de corazón solo puede conocerse por sus efectos. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Fijémonos lo que el apóstol Pablo dice: examínense a ustedes mismos, ¿verdad? No dice examínense unos a otros. Nosotros no podemos ver el corazón de otra persona, pero sí es importante que nos examinemos, pero que nos examinemos conforme a la palabra de Dios. No podemos estar tomando a la ligera, como se está presentando, que no, yo soy cristiano. Yo me acuerdo, en mi época, cuando era niño, a mí me preguntaban, religión, yo decía católico. Sí, ¿por qué católico? Porque mis padres eran católicos, porque iba a la iglesia católica, porque escuchaba y veía las imágenes que, bueno, por toda esa serie de motivos. Pero verdaderamente yo no era católico, yo no profesaba la religión católica. Eso está pasando hoy con el cristianismo. Decimos ser cristianos, pero verdaderamente no profesamos o no andamos, no vivimos como cristianos. Es triste, hermanos, que esto esté pasando. Es triste que toda esta situación que estemos viviendo no reflexionemos ante ella. Nos estamos como que encerrando en una cápsula y ahí, no salimos de ahí. El temor, la angustia, y bueno, le oramos a Dios porque, ¿qué más podemos hacer? Pero no estamos viendo qué es lo que nuestro Señor nos está mostrando. Le está mostrando a su pueblo. No nos estamos dando cuenta de eso. Hermanos, la Escritura nos muestra con evidencia, y evidencias claras,
ese cambio que el Espíritu Santo hace en nosotros. En la primera epístola del apóstol Juan encontramos amplia información. Hay muchísima más información en toda la palabra, pero vamos a referirnos nada más a unos versículos para que nosotros nos demos cuenta si verdaderamente en el análisis que hemos hecho, en lo que hemos estado pensando, nosotros verdaderamente hemos tenido un cambio. En el libro Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. Primera de Juan, capítulo 6, capítulo 3, el 6 tendría que buscarlo en otro lado. Perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Nos dice Dios en su palabra: todo aquel que pertenece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, todos los que han nacido de la familia de Dios no nos caracterizamos por practicar el pecado. Es decir, no está diciendo que no. El que diga que no peca, dice mentiroso a Dios. ¿Verdad? Hay momentos, pero no nos deleita, no vivimos en la misma situación que vivíamos en otra época. Pero sí nos dice que alguien puede pecar. Pero si ese alguien en ese pecado está pecando y no le importa mucho y no está dispuesto a renunciar a algún pecado que está viviendo en particular, o si alguien peca aún estando consciente que es pecado y busca, ¿qué es lo que hacemos? Busca la manera de justificar lo que hacen. Nos está diciendo que no es nacido de nuevo, dice la palabra. En el capítulo 5 de la misma primera de Juan, en el versículo 18, nos asegura aquí, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando nacemos de nuevo, somos perdonados por Dios y Él nos acepta totalmente. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos da una mente nueva y un corazón nuevo. Entonces, nuestra manera de pensar, ¿verdad?, se transforma, porque el Espíritu Santo renueva esa mente día a día en nosotros. La persona que ha nacido de nuevo cree que Jesucristo
es el único Salvador. Lo cree. Aquí en Primera de Juan, en el mismo capítulo 5, versículo 11, ¿verdad? Quien ha nacido de nuevo confía en Cristo para su perdón y salvación. Sabe que Cristo fue ordenado y ungido por Dios el Padre para este propósito, y fuera de Él no hay salvación. Hermanos, para hacer esa evaluación, nosotros vamos en Primera de Juan, también, capítulo 2, versículo 29. Porque la persona regenerada trata de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan 2, 29. Sabemos que Cristo es justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Quienes han nacido de nuevo se esforzarán en hacer las cosas que agradan a Dios. Se deleitan en el servicio, no lo ven como una obligación. Tienen un deseo natural que es puesto por Dios, por el Espíritu Santo, de escuchar la palabra, de leer la palabra. Sienten un deseo sincero, es amar a Dios de todo corazón, de toda mente y voluntad, y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Que ahí es donde manifestamos nosotros ese amor para con Dios. No existe ese odio, no existe estar viendo a nuestro hermano, buscándole, tratando de enjuiciarlo. ¿Quiénes somos nosotros para condenar o enjuiciar? El castigo y el juicio es de Dios. Así que no permitamos, hermanos, que la vieja naturaleza se señoree sobre el nuevo hombre. Y por eso continuamente hay una lucha de este nuevo hombre, hay una lucha continua contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. También la persona regenerada muestra un amor especial para todos los verdaderos discípulos de Cristo. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 14, nos dice la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Al igual que nuestro Padre Celestial, el que ha nacido de nuevo, ama con todo, a todos, un amor general. Pero nuestro afecto especial es con nuestros hermanos de la fe. Lo sentimos como nuestra familia. Nos sentimos y los vemos con amor, con cariño. No tenemos que forzarnos a buscar ese deseo, porque todo esto es puesto por el Espíritu Santo en nosotros. No hay que hacer ningún esfuerzo. Eso es lo que muestra que verdaderamente hay un cambio, ha habido un cambio en nosotros. La persona que ha nacido de nuevo, la persona regenerada, no hace de la opinión del mundo su forma de conducta. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Hermano, ya no hay esa felicidad en las cosas de abajo. No nos gozamos en esas diversiones del mundo.
diversiones paganas, ya nos alejamos de todas esas cosas. Eso nos resulta insoportable cuando nosotros y nos acordamos y si fíjense, yo que anduve en estas cosas, yo que viví, qué cosa tan repugnante. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Ahí vemos la diferencia. Nos deleitamos en la alabanza, ¿verdad? Nos deleitamos en la lectura de la palabra, en el compartir con nuestros hermanos. Hemos sido o hemos dejado de ser esclavos del mundo, de la moda, de la sociedad de consumo, que nos está volviendo locos a muchas personas, y los endeuda, a muchas personas que no han nacido de nuevo. Oye, la moda, el último artefacto o lo que sea, y nos esforzamos tanto que nos involucramos en problemas. Esa es la sociedad de consumo, por eso tantos avisos, tantos atrayentes, porque todo lo que nosotros vemos, ¿verdad?, escuchamos, palpamos o llega a nuestro olfato, todo queda en el cerebro. Y ellos conocen eso, ellos saben eso. Y por eso nosotros entramos a un centro comercial y las cosas nos están puestas así porque las quieren tirar así. Eso tiene una finalidad de que nosotros nos ubiquemos. ¡Wow! Mira, si yo pudiera. Y te queda en la mente y te endeudas, coges en la tarjeta, haces esto. Cuando venimos a ver, nos damos cuenta que todos los meses, oye, pero, ya, ¿cuánto es? Así hay muchos hermanos que están viviendo esa situación. Hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra las cosas del mundo. Nos alejamos de esas costumbres, ¿verdad? Para el verdadero cristiano, el nacido de nuevo, el agradar al mundo es algo verdaderamente fuera. El primer ideal, el deseo es servir y servirle a Dios. No solamente se esforzará a guardarse de todo pecado, sino de todo aquello que le pueda conducir a pecar. Dice que llevará puesta la armadura día y noche y estar preparado en todo momento para hacerle frente a la tentación. Sabe por experiencia que su alma está siempre entre enemigos. Y de ahí la constancia en la oración. Ante toda situación, ante toda tentación, es la oración. La oración. Hermanos, estas son algunas de las evidencias y señales de que la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza que nos ha dado el Señor en su palabra, que haga Él, Dios, por su gracia, por su amor, que su Espíritu, que el Espíritu Santo se vea también en nosotros, que mostremos, Señor, conforme a la palabra, de que verdaderamente somos nuevas criaturas, que hemos nacido de Dios. Y el cambio de la iglesia, si nosotros verdaderamente hemos nacido de Dios, la iglesia va a florecer. La iglesia
va a caminar. Vamos a estar aquí contentos. Vamos a estar con ánimo y queremos y nos alegramos por los cambios en Dios, a la nueva criatura. Por eso, hermanos, si en realidad creemos en la palabra de Dios, la pondremos en práctica día a día. La palabra de Dios no solamente es para leerla, para escucharla, para meditar en ella, sino para aplicarla en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por dirigirnos, Señor, por ayudarnos, Señor, por estar con nosotros, Padre. Gracias por mostrarnos, Señor, el ejercicio que debemos nosotros hacer para esa evaluación, Señor. A ver cómo nos encontramos en la relación, en qué relación nos encontramos contigo, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Porque la verdadera evaluación se hace a través de tu palabra, Señor. Cuando nosotros nos evaluamos nosotros mismos, no nos evaluamos con ninguna sinceridad. El porcentaje es muy bajo, Señor. Porque muchas veces no somos honestos, Señor. Sacamos excusas ante muchas situaciones y muchas cosas. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, y tú nos haces entender que el control es tuyo, Señor. Y situaciones que podamos vivir son parte de tu plan, Señor. Y debemos darte gracias por todo esto, Señor. Y nosotros te damos gracias, Señor. La iglesia te da gracias, Señor, por este amor, por ese deseo que tú tienes, Señor, para que podamos buscarte, Señor, y estar contigo. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos por todo, Señor, por todas las iglesias, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos ver, muéstranos, Señor. Permite, Señor, que si hemos hecho las cosas mal, nos arrepintamos de corazón, Señor, y podamos volver a ti. Podamos entregarnos, Señor. Tu palabra lo dice, ¿verdad? Tu palabra es verdad, Señor. Si mi pueblo se arrepintiere de sus pecados, sabemos que tú nos perdonas, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor, dándote todo el honor y toda la gloria. Tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias en este día y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén.